Elena estaba temblando frente a más de 300 invitados, sentada en primera fila mientras su esposo alzaba el martillo de subasta con una sonrisa cruel. «¿Quién quiere a esta esposa inútil?», gritó él desde el escenario. «Empecemos la puja en $20». La sala estalló en carcajadas burlonas, y decenas de teléfonos se alzaron para grabar su humillación. Ella permaneció en silencio, con las manos apretadas sobre el regazo, comprendiendo que 5 años de matrimonio habían sido solo una mentira elaborada. Entonces, desde el fondo del salón, una voz grave rompió el bullicio como un cuchillo. $2 millones. La sonrisa de su esposo se desvaneció al instante. Antes de contarles cómo esa única oferta terminó por destruirlo, sigan mi historia hasta el final. Y escriban en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. Me encanta ver hasta dónde llega mi historia. Me llamo Elena, y a mis 31 años me había convertido en una sombra dentro de mi propia vida. Antes de conocer a Julián, yo no era la mujer callada sentada en ese escenario de subasta. Era una analista financiera aguda y ambiciosa, con una carrera brillante por delante. Pero cuando me casé con Julián, un hombre de 36 años, carismático y en ascenso dentro del mundo inmobiliario, todo cambió. Poco a poco, disfrazado de amor y protección, me convenció de dejar mi trabajo. Me decía, mi esposa no necesita estresarse con hojas de cálculo, yo me encargo de todo. Al principio parecía un sueño, pero pronto se transformó en una jaula dorada. En cuanto renuncié a mi independencia económica, la calidez de Julián comenzó a desaparecer. Se obsesionó con el estatus social, y mi valor para él se redujo a lucir bien en las cenas de gala. Cada vez que intentaba preguntar sobre nuestras finanzas, él se burlaba y me ignoraba. Poco a poco me alejó de mis amigas y antiguos compañeros de trabajo, dejándome sin ningún apoyo. Durante 5 años, su arma favorita fue el desprecio silencioso y constante. No solo quería que fuera una simple ama de casa, quería que creyera que sin él yo no era nada. Y durante mucho tiempo, la tragedia fue que llegué a creer sus mentiras. Olvidé por completo a la mujer fuerte que había sido antes de conocerlo. Pero las grietas en el imperio perfecto de Julián empezaron a notarse, comenzando con susurros nerviosos que escapaban de su estudio por las noches. Mi instinto de analista financiera no se había esfumado del todo, y aún sabía reconocer las señales de un barco a punto de hundirse. Primero fue la cancelación abrupta de nuestras tarjetas de crédito, luego llamadas telefónicas tensas que él cortaba de inmediato cada vez que yo entraba a la habitación. Cuando descubrí por accidente un aviso del banco sobre una hipoteca vencida y enorme sobre nuestra casa, intenté hablar con él con calma. Su reacción fue fría como el hielo. Me señaló con el dedo y me dijo, «Tú no entiendes de negocios de verdad. Tus viejas hojas de cálculo no significan nada en el mundo real. Limítate a elegir las cortinas». Estaba manipulándome, intentando hacerme dudar de lo que había visto con mis propios ojos, pero su desesperación se hizo evidente cuando anunció de repente la gala benéfica anual. Me compró un vestido ajustado y costoso, y me sujetó los hombros con más fuerza de la habitual. «Necesitas verte perfecta este viernes», susurró con los ojos desorbitados. «Los inversionistas más importantes de la ciudad estarán ahí. Necesito que vean una familia feliz y exitosa. Solo sonríe, guarda silencio y actúa como la esposa perfecta». Asentí, pero un frío helado se instaló en mi pecho. Entendí entonces que la gala no era ninguna celebración, sino el último intento desesperado de Julián por salvar su imperio. El gran salón de baile estaba iluminado en exceso, lleno del tintineo de copas de cristal y el murmullo de los chismes de la alta sociedad. Julián se sentía en su elemento, bebiendo sin parar y riendo demasiado fuerte con posibles inversionistas. Pero conforme avanzaba la noche, su encanto se disolvió en una arrogancia temeraria producto del alcohol. La presión de sus finanzas derrumbándose lo estaba volviendo errático. Cuando comenzó la subasta benéfica en vivo, Julián subió al escenario como subastador invitado. Vendió viajes de lujo y vinos exclusivos, su ego creciendo con cada golpe del martillo. De pronto, sus ojos se clavaron en mí, en primera fila. El resentimiento de nuestra discusión de esa tarde volvió a encenderse.
Quería castigarme esa noche frente a todos. Quería demostrar quién tenía el poder. «Damas y caballeros», anunció Julián por el micrófono, con la voz pastosa por el alcohol pero fuerte. «Tenemos un último artículo no programado esta noche, un lote muy especial». Me hizo señas bruscas para que subiera al escenario. Sintiendo los ojos de 300 invitados sobre mí, subí con reticencia. Julián me tomó del brazo, acercándome con una sonrisa burlona. «¿Quién quiere a esta esposa inútil? No hace mucho, pero se ve bien parada ahí. Empecemos la puja en $20». Risas crueles recorrieron la sala. La gente sacó sus teléfonos para grabar. Mi rostro ardía de vergüenza. Pero entonces, una voz profunda y firme cortó la burla desde el fondo del salón. $2 millones. Las risas murieron al instante. Todas las cabezas se giraron hacia el fondo del salón en absoluto silencio. Arthur Vance, el legendario e inalcanzable inversionista multimillonario, se había puesto de pie. La boca de Julián quedó abierta, sus manos congeladas sobre el podio. El silencio en el salón era total, roto solo por los jadeos discretos de los invitados. $2 millones eran más que suficientes para rescatar la empresa fallida de Julián de la bancarrota, y pude ver claramente los cálculos frenéticos corriendo por su mente codiciosa. La humillación que había planeado para mí quedó olvidada de inmediato, sustituida por pura avaricia desesperada. Se aclaró la garganta, tratando torpemente de hacerlo pasar por una broma exitosa para la caridad, y prácticamente corrió fuera del escenario para acorralar a Arthur Vance. «Señor Vance, qué broma tan generosa», tartamudeó Julián, con la voz empapada de adulación mientras extendía la mano para saludarlo. «Nos sentimos honrados por su contribución a la causa benéfica». Pero Arthur no lo miraba a él. Sus ojos agudos y calculadores estaban fijos completamente en mí. «No es una broma, y no es para la caridad», dijo Arthur, su voz resonando con claridad en el silencio. «Estoy comprando los servicios de consultoría profesional de su esposa, pero pongo una condición estricta. Los $2 millones se depositarán directamente en un fideicomiso privado administrado exclusivamente por Elena». Julián parpadeó, momentáneamente desconcertado, pero su desesperación pronto superó su cautela. En su mente, yo seguía siendo la esposa débil y sumisa que había pasado 5 años moldeando a su antojo. Estaba convencido de que podría manipularme o amenazarme fácilmente para que le transfiriera el dinero a sus cuentas corporativas apenas llegáramos a casa. Sin dudarlo un segundo, Julián firmó con entusiasmo los documentos legales de transferencia redactados a toda prisa, ahí mismo en el salón VIP. No tenía idea de que, en su prisa por conseguir el dinero, acababa de firmar la pérdida de la última carta que le quedaba sobre mí. La oficina privada de Arthur Vance era un refugio tranquilo de caoba oscura y luz suave, ubicada en el último piso de su torre en el centro de la ciudad. Sentada frente a él, mis manos por fin estaban quietas, aunque mi corazón latía con una mezcla de confusión y esperanza. «Supongo que te preguntas por qué intervine esta noche, Elena», dijo Arthur suavemente, sirviéndome una taza de té caliente. Asentí en silencio. Él se recostó en su silla, sus ojos llenos de una calidez genuina. «Tu difunto padre, Thomas, fue mi socio más cercano y mi mejor amigo. Cuando falleció, me prometí a mí mismo que cuidaría de ti, pero Julián hizo un trabajo muy meticuloso para aislarte, haciendo casi imposible que me acercara sin despertar sus sospechas». Arthur encendió una tableta elegante sobre su escritorio y la deslizó hacia mí. «Sabía que Julián se estaba aprovechando de ti, pero hace poco mi equipo descubrió algo mucho peor. Ha estado desviando fondos sistemáticamente de los inversionistas de su propia empresa, escondiendo los activos robados en cuentas extraterritoriales. Planeaba declarar la bancarrota, dejarte con todas sus deudas personales y huir del país con su fortuna oculta». Observé las hojas de cálculo financieras en la pantalla. Mis viejos instintos de analista se activaron de inmediato. Los patrones fraudulentos eran evidentes. «Esta es la prueba que necesitas para liberarte, Elena», continuó Arthur, entregándome una pluma. «Julián cree que le vas a dar esos $2 millones, pero con esta evidencia tienes el poder de desmantelar por completo su imperio. La alianza comienza ahora».
Durante los siguientes 3 días, interpreté a la perfección el papel de esposa obediente y sumisa. Cuando Julián llegaba a casa oliendo a whisky caro y desesperación, exigiendo saber cuándo se liberarían los 2 millones, lo miré a los ojos y mentí. El banco solo está haciendo las verificaciones de seguridad de rutina, Julián, le dije con suavidad, bajando la mirada para ocultar el fuego en mis ojos. Me dijeron que los fondos del fideicomiso estarán completamente disponibles el viernes por la mañana. Solo aguanta hasta entonces. Él sonrió, dándome unas palmaditas condescendientes en la mejilla. Esa es mi chica, murmuró, completamente ciego a la trampa que yo tejía silenciosamente a su alrededor. Mientras Julián celebraba su próxima salvación financiera, Arthur y yo trabajábamos entre bambalinas. Usando mi autoridad legal sobre el fideicomiso, bloqueé los fondos de forma segura, pero eso era solo el comienzo. El jueves por la noche, mientras Julián dormía profundamente, convencido de que sus problemas estaban resueltos, reuní toda la evidencia de sus desvíos de fondos y sus cuentas extraterritoriales. Envié las pruebas directamente a su junta directiva y a los principales reguladores financieros. Para el viernes por la mañana, la trampa se había cerrado por completo. Antes de que Julián pudiera siquiera salir hacia su oficina, su teléfono comenzó a sonar sin parar. Su junta directiva había convocado una reunión de emergencia para despojarlo de su autoridad, y sus principales inversionistas ya estaban retirando su capital de los proyectos. Cuando intentó acceder a las cuentas de la empresa para transferir el poco efectivo que quedaba, descubrió que las autoridades federales las habían congelado. Su sueño de un rescate rápido había muerto oficialmente y estaba arruinado. Cuando Julián finalmente comprendió lo que había pasado, irrumpió en la sala con el rostro desfigurado entre la incredulidad y la furia. ¡Tú hiciste esto!, gritó, agitando un puñado de notificaciones legales en el aire. «Bloqueaste el dinero. Me arruinaste». Me mantuve firme, mirándolo sin rastro alguno de miedo. «Yo no te arruiné, Julián. Tu propia codicia y tus mentiras lo hicieron. Y por cierto, aquí están los papeles del divorcio». La expresión de su rostro valió cada uno de los segundos de sufrimiento de los últimos 5 años. Había perdido su empresa, su reputación y su lujosa casa. Todo por la esposa inútil que había intentado subastar por $20. En cuestión de meses enfrentaba múltiples demandas, sus amistades de la alta sociedad desaparecieron por completo, y su nombre quedó arrastrado por el lodo. Hoy, 3 meses después, vivo en una hermosa cabaña de verano en Carmel, con vista al océano. El aire es limpio, y por primera vez en mi vida, soy completamente libre. Bajo la mentoría de Arthur, lancé con éxito mi propia firma de consultoría financiera, ayudando a otras mujeres a recuperar el control de su destino económico. Ahora quiero preguntarles a ustedes, que escucharon mi historia, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían tomado los $2 millones y se habrían marchado en silencio? ¿O habrían luchado para desmantelar su imperio como yo lo hice? Dejen sus comentarios abajo y no olviden ver las demás historias en su pantalla. Gracias por ver. 16.